Hola, buen día. Les doy la más cordial bienvenida a otra clase de física acústica. Hoy veremos el concepto de suma de niveles. Cómo se suman los niveles de presión sonora, de intensidad y potencia para poder establecer un nivel total cuando tenemos varias fuentes. Para ello, primero tenemos que recordar que los niveles se suman con curvas de logarítmicas debido a que nuestro oído no establece o no escucha de manera lineal. Por lo tanto, la suma de niveles no podemos sumarla linealmente, no podemos sumar el nivel 1 más el nivel 2. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tengo dos fuentes sonoras, es decir, el nivel de presión sonora 1 de 80 decibeles y el nivel de presión sonora 2 también de 80 decibeles, el nivel de presión sonora total no son 160 decibeles. No vamos a sumar de manera lineal. Por lo tanto, para establecer una suma de niveles debemos generar una suma de energías básicamente. Entonces por eso llamamos a esto suma energética. La suma energética se define como el 10 logaritmo de la suma de la base 10 elevado al nivel iésimo dividido 10. Esto es, matemáticamente, es una sumatoria. ¿Y cómo se traduce esto para nuestro caso? Para nuestro caso lo vamos a escribir de esta manera, que el nivel total será 10 logaritmo de 10 elevado a este i va representando la fuente. Entonces la fuente número 1 será el nivel 1 dividido 10 más el i igual 2, la fuente 2 dividido 10 más el i igual 3, la fuente 3 dividido 10 hasta llegar a la fuente enésima dividido 10. Si tenemos dos fuentes lo dejamos hasta aquí. Sería la suma de dos fuentes. Ahora, ¿cómo se llega a esa ecuación? Una breve explicación, no vamos a hacer la demostración, pero simplemente necesitamos saber cómo obtenemos esto. Debido a que la presión eficaz, la presión RMS, recuerden, vamos a trabajar ahora con niveles RMS, no estamos trabajando con los valores peak. Entonces la suma de niveles RMS dice que la presión total es la suma de todas las presiones al cuadrado. Cuando sumamos eso y aplicamos a ambos lados de la ecuación un logaritmo y eso lo multiplicamos por 10 básicamente, vamos a llegar a una expresión como esta, que es la suma de niveles, que es la que acabamos de ver en la diapo anterior. Veamos un ejemplo. Suponiendo que dice obtener el nivel de presión sonora total si tenemos dos fuentes, una de 80 decibeles y la otra de 62 decibeles de presión sonora. Es decir que vamos a hacer un esquema, tenemos dos parlantes, dos fuentes sonoras. Recuerden que la representación del sonido nosotros sería un parlante. En este caso vamos a tener que emiten un nivel de presión sonora 1 y la otra emite un nivel de presión sonora 2, y que en algún punto voy a tener a una distancia determinada, no nos dicen cuánto, un receptor que nosotros lo representamos con un micrófono, y que ese micrófono percibe la suma de estas dos señales. No puedo medir una sola cuando están funcionando las dos fuentes, no puedo discriminar y decir una sola fuente emite cierto valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una suma de niveles. Aplicando la formulita que teníamos anteriormente, el nivel de presión sonora total será igual a 10 logaritmo de 10 elevado al nivel de presión sonora de la fuente número 1. Recuerden que solamente tenemos dos fuentes, dividido 10, más 10 elevado a el nivel de presión sonora de la segunda fuente, dividido 10. Si reemplazamos datos, el nivel de presión sonora total será 10 logaritmo de 10 elevado a 80, que sería el nivel de presión sonora de la primera fuente, más 10 elevado a 62 dividido 10, que sería el nivel de presión sonora de la segunda fuente. Ahora ingresemos estos datos a la calculadora. En la calculadora vamos a ingresar el siguiente dato. Como lo bueno de ingresar los datos a la calculadora es que nosotros vamos a tener que ingresar los datos textuales en este caso. Así, directo, 10. Recuerden, usamos el logaritmo en base 10, por lo tanto presiono el log. Si no les aparece el paréntesis en la calculadora, ustedes coloquen el primer paréntesis equivalente a lo que está en rojo. Entonces, para ingresar ese 10 elevado a, esto representa
el antilogaritmo, así que tengo que usar la segunda función de mi calculadora. Por lo tanto, presiono Shift, uso el antilogaritmo y si se dan cuenta automáticamente me elevó a 10. El 80 dividido 10, para no escribir, y esto es un truquito para hacerlo más eficiente, para no escribir 80 dividido 10 como una división por 10 es súper fácil de hacer mentalmente, les recomiendo que lo hagan de esa manera. Entonces ustedes dicen, 80 dividido 10 es 8, así que escribimos 8. Luego colocamos el botón suma, volvemos a presionar el antilogaritmo, Shift Log en este caso, y 62 dividido 10 es 6.2, así que escribimos directamente 6.2. Por lo tanto, la suma total serán 80,068 decibeles. Lo vamos a escribir aquí en pantalla. Entonces, el nivel de presión sonora total será de 80,068 decibeles. Que esto es aproximadamente 80 decibeles. ¿Qué podemos deducir con esto? Podemos deducir que la fuente de 62 decibeles no aporta energía. Se dan cuenta que predomina la fuente de 80 decibeles, en el fondo, entre comillas, enmascara a la fuente de los 62 decibeles. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco dos fuentes iguales? Una forma de hacerlo rápido y sin tener que hacer la suma energética de las dos fuentes de 80 decibeles, por ejemplo, dice que por cada duplicación de potencia, esto aumenta, la energía total aumenta en 3 decibeles. Eso quiere decir que el nivel de potencia aumenta en 3 decibeles. Ahora, si la potencia aumenta en 3 decibeles, también lo va a hacer el nivel de intensidad y el nivel de presión sonora. Por lo tanto, volvamos al ejemplo anterior. Si nosotros tenemos ahora que el nivel de presión sonora 1 de la fuente 1 es de 80 decibeles y que la fuente 2 la subimos, aumentamos su nivel, en vez de 62 anteriormente, ahora también emite 80 decibeles. Eso quiere decir que si nosotros hacemos la suma energética, nos va a quedar que el nivel de presión sonora total será igual a 10 logaritmo, escribimos exactamente lo mismo que teníamos hace un rato, entonces nos queda el nivel de presión sonora 2 dividido 10, y si reemplazamos datos, esto es 10 logaritmo de 10 elevado a 80 dividido 10 más 10 elevado a 80 dividido 10. Si nosotros ingresamos, y se los dejo ahí de tarea que ustedes lo hagan manualmente, ingresamos los datos a la calculadora, esto es aproximadamente 83 decibeles. Yo lo voy a hacer sin calculadora, les voy a mostrar el por qué, de dónde aparecen los 83 decibeles. Lo voy a hacer aquí en esta esquina. Entonces, voy a escribir que el nivel de presión sonora total es 10 logaritmo de 10 elevado a 80 dividido 10 más 10 elevado a 80 dividido 10. Como tengo la misma base, el mismo número, perfectamente podemos decir esto, que esto es 10 logaritmo de 2 veces por 10 elevado a 80 dividido 10. Por propiedades de los logaritmos, podemos decir que podemos separar esto. Nivel de presión sonora total, recuerden, esta es una de las propiedades de los logaritmos, averigüen la propiedad de la multiplicación, que dice que esto es 10 logaritmo, podemos separar el 2, pero esta multiplicación que había aquí, ahora se transforma en una suma, y escribimos 10 logaritmo de 10 elevado a 80 dividido 10. Ahora, por propiedades de los logaritmos, este 10 se elimina con el logaritmo y nos queda, ojo, esto no tienen que hacerlo, simplemente estoy explicando del por qué aparece el 3, ya de dónde aparece esos 3 decibeles. Entonces esto nos queda 10 logaritmo de 2 más 10 por 80 dividido 10. Recuerden que eliminamos el logaritmo y la base 10. Ahora podemos simplificar el 10 y nos queda 80 y el 10 logaritmo de 2. Y se van a dar cuenta, si ustedes ingresan a la calculadora ese dato, eso es aproximadamente 3. 10 logaritmo de 2 es aproximadamente 3, más 80. Por lo tanto, el nivel de presión sonora total serán 83 decibeles. Si se dan cuenta, dos formas de hacer lo mismo, pero ¿qué es lo que harían ustedes? Simplemente colocarán que el nivel de presión sonora total será 3 más el nivel de presión sonora 1. En este caso, los 80 decibeles.
y listo. Nos ahorramos tener que calcular una suma de niveles. Ojo con esto, que solo funciona con fuentes iguales que generan el mismo nivel de presión. Veamos un ejemplo con una simulación. Aquí tengo esta simulación que ya la habíamos visto un poco antes, suponiendo que el nivel de potencia, ojo con esto, que el nivel de potencia es de 110 decibeles. Eso quiere decir que a los 8.97 metros me va a generar más o menos 80 decibeles, que es lo que estábamos calculando ahora, para una sola fuente. Esas son las condiciones. Fuente sonora de 80 decibeles, que es lo que tenemos acá arriba, y tengo una sola fuente. Pero ¿qué pasa si yo ahora duplico la fuente? Si se dieron cuenta, cambió a 83. O sea, 80 más 3, 83 decibeles. Si le bajo una, 80 decibeles. Si la duplico, 83 decibeles. Entonces ahora estamos en condiciones de decir lo siguiente. Recuerden, duplicación de fuentes. Eso quiere decir que voy a tener una fuente, si la duplico me genera más 3 decibeles, y si la coloco 4, es decir, la duplicación de 2, 2 más 2 es 4, genera 86 decibeles. 80 más 3, aquí tengo 3 decibeles y aquí tengo 3 decibeles más, o sea 86 decibeles en total. Esto no funciona con números que no es la duplicación. Por ejemplo, si yo coloco 3 fuentes, se dan cuenta, no aumentó aquí los 3 decibeles, sino que aumentó 1 decibel más, los 83 decibeles. Solamente 2 fuentes más una sola. Aquí solo funciona con duplicación. Eso implica que si yo quiero 89 decibeles, tengo que colocar, en vez de 4 fuentes, 8 fuentes. 8 es la duplicación de 4. Así que claramente solamente funciona con duplicación. De 8 pasaríamos a 16 fuentes, de 16 a 32, etc. Así que, ¿cuándo sería duplicación de fuentes? Si tengo, por ejemplo, 3. La duplicación de 3 es 6. Si estoy generando aquí 84 decibeles con 3 fuentes, si coloco 6 fuentes voy a tener 87 decibeles. 84 más 3. Pero estoy duplicando el número 3. 2 por 3, 6. ¿Ok? Entonces solo funciona para la duplicación de fuentes. Vuelvo a insistir, si tengo 2 y quiero pasar a 3, estoy obligado a hacer la suma energética. No puedo no hacerla. ¿Cuál es la condición? Que todas las fuentes generen la misma potencia, el mismo nivel de potencia, por lo tanto voy a tener el mismo nivel de presión sonora. En este caso, para este ejemplo, el nivel de potencia es de 110 decibeles. Ahora, los niveles acústicos ponderados son curvas de niveles que me ayudan a generar una transformación de decibeles a un nivel que es la respuesta del oído, o ayuda a medir la respuesta del oído. Recuerden que si yo quiero medir la sensación auditiva, en el fondo tendría que encuestar personas para poder medir la sensación, y esos son datos subjetivos. Nosotros queremos medir datos completamente objetivos, entonces necesitamos darle un parámetro, necesitamos darle un número. De ahí aparece entonces de que necesitamos transformar la respuesta del oído humano. Como dice aquí, la respuesta no es plana, por lo tanto necesitamos una estandarización de cómo se comporta el oído, y de ahí aparecen las ponderaciones. Básicamente tengo 3 ponderaciones: la curva de ponderación A, que establece cómo se comporta el oído humano a ruidos de baja intensidad; la curva de ponderación B, que establece cómo se comporta el oído a ruidos de mediana intensidad; y la curva C, cómo se comporta el oído a ruidos de alta intensidad. Estas 3 curvas, en el punto de los 1000 Hz, las 3 curvas intersectan. Eso quiere decir que nosotros escuchamos, independiente del tipo de ruido, la misma intensidad a los 1000 Hz. Estas curvas también representan el cómo escucha el oído según la frecuencia. Para bajas frecuencias, 20 Hz, el oído de alguna manera atenúa, filtra estas bajas frecuencias. La de 2000 Hz amplifica un poquito. Estas curvas están estandarizadas, están establecidas con una norma internacional. Entonces, si yo quisiera traspasar de una curva lineal a una curva de ponderación A, por ejemplo a los 10 Hz, tendría que restar 70 decibeles aproximadamente. Esto es como transformar de centímetros a metros. Ustedes saben que para un metro existen o caben 100 centímetros. ¿Ok? Entonces ustedes pueden hacer una especie de regla de 3. Aquí es muy parecido. Por ejemplo, si yo tengo
un nivel de presión sonora, por ejemplo, a los 10 Hz, y suponiendo que nuestro nivel de presión sonora a los 10 Hz con la curva lineal, ojo acá, tenemos la curva de ponderación A, la curva de ponderación B y la curva de ponderación C, y la lineal generalmente le llaman curva de ponderación Z. Esa es la curva lineal sin ningún tipo de filtro. Entonces, si tenemos una curva de ponderación Z o un nivel de ponderación Z de 100 decibeles y le resto los 70, eso quiere decir que el nivel de presión sonora para los 10 Hz será de 30 decibeles, pero ojo acá, decibeles A. Hice la transformación. Esto equivale a 100 decibeles lineales, ¿ya? Si quiero, es como cuando nosotros decimos 5 centímetros equivale a 0,05 metros. ¿Ya? Entonces aquí 100 decibeles equivale a 30 decibeles en la curva de ponderación A. Si quisiera transformarla a B, tendría que restar 38,2, y si quisiera transformarla a C, restar 14,3. Como les decía, en la curva, todas las curvas en los 1000 Hz se intersectan, así que tienen 0 decibeles. También hay valores, en este caso no se coloca, pero estos son positivos, así que generan una suma. Veamos un ejemplo. Imaginémonos ahora que el nivel de presión sonora a los 4000 Hz es en curva de ponderación Z, es de 60 decibeles. Entonces, si yo lo quiero pasar a decibeles A, tendría que sumarle un decibel, es decir, 60 más 1. Por lo tanto, el nivel de presión sonora a los 4 kHz es de 61 decibeles A. Si quisiera pasarlo a la curva de ponderación C, a los 4, sería 60 decibeles menos 0,8. Entonces esto sería 59,2 decibeles C. Entonces ahí estoy haciendo la transformación, estoy pasando de lineal a curvas de ponderación. Voy sumando o restando según sea el caso. ¿De dónde aparecen las curvas de ponderación? Aparecen de las curvas isofónicas. Las curvas isofónicas, o también llamadas curvas de igual sonoridad, fueron establecidas por Fletcher y Munson. Básicamente dicen que nosotros podemos escuchar dos frecuencias distintas con el mismo nivel de intensidad, pero para que eso ocurra, las frecuencias distintas, una de ellas tiene que tener mayor nivel de presión sonora. Me explico. Por ejemplo, si tengo una baja frecuencia, 100 Hz, y la quiero escuchar con el mismo nivel de intensidad que 1000 Hz, la baja frecuencia de 100 Hz necesita mayor cantidad de energía. Por ejemplo, necesita 100 decibeles, mientras que la de 1000 Hz a lo mejor necesita 40 decibeles. Fletcher y Munson, ellos generaron una serie de curvas llamadas curvas isofónicas, y que su unidad de medición es el fono o fon, y establecieron que para hacer esta prueba consideraron que el rango audible es de 20 Hz a los 20.000 Hz y que la mayor sensibilidad está entre los 1000 y los 5000 Hz. Para ello sometieron a un grupo de personas en una cámara anecoica y fueron generando tonos puros, y les decían: escuche una frecuencia de 1000 Hz con un nivel estandarizado, por ejemplo de 40 decibeles, y ahora aumente o vaya aumentando, incrementando la frecuencia de prueba, por ejemplo 100 Hz, de 10 en 10 decibeles, y deténgase cuando escuche que la frecuencia de 1000 Hz tiene la misma intensidad que la frecuencia de 100 Hz. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron: vamos graficando estos datos, y obtuvieron estas curvas. Entonces, la frecuencia de prueba o la frecuencia de referencia es la de 100 Hz, y fueron generando estas curvas para distintas intensidades. Por ejemplo, para la intensidad de 10, 20, 30 fonos. Estas curvas son los fonos, 120 fonos, 90 fonos, etc. Ellos establecieron esto en 1933. Entonces, estas curvas hasta el día de hoy están vigentes, ya son súper válidas, no han cambiado demasiado, a pesar de todas las revisiones que han tenido.
Veamos un ejemplo. Suponiendo que generamos 30 decibeles para los 1000 Hz, estoy en esta curva, la voy a remarcar, no me va a quedar derecha, pero para que tengamos una idea, esta es la curva que estoy usando, la de 30 fonos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intersectar la curva con los 50 Hz y me doy cuenta que estoy por acá, casi en los 70 decibeles. Eso quiere decir que para escuchar ambas frecuencias con la misma intensidad, estos 50 Hz los tengo que generar con 70 decibeles. Si se dan cuenta, mayor cantidad de energía. Entonces ahí recién los voy a escuchar con una misma intensidad. Ahora la pregunta es, ¿qué relación hay entre las curvas isofónicas y las curvas de ponderación? Es aquí donde aparece el concepto de la subjetividad. ¿Cómo transformamos estas unidades de fonos a curvas de ponderación? Lo que se estableció es que, a partir de normas internacionales, dijeron que la curva de los 40 fonos, la curva de los 70 fonos y la curva de los 100 fonos van a ser nuestras curvas de ponderación A, ponderación B y ponderación C. Pero alguien podría decir, pero profe, las curvas que vimos recién de ponderación no son iguales a esta. Claro, no son iguales porque simplemente para poder graficar las curvas de ponderación se tomó la curva isofónica, que era de esta forma, y se invirtió, se dio vuelta. Eso quiere decir que al girarla quedó de esta manera y se aplicaron ciertas correcciones, se suavizó la curva, etc. Estas curvas corresponden a los 40 fonos, los 70 fonos y los 100 fonos, ¿ya? Son las equivalentes, son las curvas que están invertidas básicamente. Como yo les decía, estas curvas están súper válidas aún, aunque se han hecho revisiones. Por ejemplo, en 1956, Robinson y Dodson hicieron algo muy parecido, hicieron un análisis estadístico de estas curvas y si se dan cuenta son muy similares a las anteriores. No hay tanta diferencia entre estas curvas. Las curvas de ponderación son muy parecidas. Si se dan cuenta, a medida que el nivel se va haciendo cada vez más intenso, las curvas se van haciendo un poquito más planas comparada con la anterior. Si se dan cuenta, aquí las curvas se van haciendo cada vez más planas. La diferencia entre las bajas frecuencias y las altas frecuencias se va haciendo cada vez menor. Todas cumplen ese requisito básicamente, y la forma de las curvas también es muy similar. Luego se hizo una revisión también en el 2003, que en este caso es la norma ISO 226 del año 2003, que está en color rojo acá, y las de Fletcher y Munson, que son las que están en color azul. La gran diferencia se nota en los 100 fonos, por ejemplo, que son niveles de intensidad alta, pero si se dan cuenta, las gráficas más pequeñas, las de los 40, los 20 o los 10 fonos, son muy parecidas. Por lo tanto, por eso Fletcher y Munson aún son válidos, siguen estando vigentes estas curvas básicamente. Entonces aquí nosotros podemos establecer sensibilidad auditiva con la subjetividad. Podemos objetivizar nuestros datos. Aquí hay otra comparación, que es la de Robinson y Dodson. También se mantienen muy parecidas. A mi juicio, y esto es una opinión personal, creo que las curvas han cambiado un poco simplemente por los estilos de vida que les estamos dando a nuestros oídos. Básicamente, en 1933, los niveles de ruido o la gente no estaba sometida a niveles de ruido muy altos. Por lo tanto, no había una gran pérdida auditiva. Han pasado casi 90 años, por lo tanto, hemos ido cambiando nuestros hábitos auditivos. Generalmente pasamos con mayor tiempo sometidos a ruidos altos, con los audífonos puestos, que va generando una pérdida auditiva en todas las personas. Claramente las curvas van a ir cambiando, van a ir variando, pero aún así son muy parecidas. El comportamiento de esta curva o la tendencia de estas curvas son muy parecidas. Por otro lado, tenemos el nivel de presión sonora, LEC. Hasta ahora hemos dicho y hemos hablado de niveles de presión para, por ejemplo, una sala. Uno dice, en esta sala podemos tener un nivel de presión sonora de 50 decibeles, pero tenemos que recordar que el nivel de presión sonora cambia con respecto al tiempo. Eso quiere decir que en un instante voy a tener, por ejemplo, un valor alto de nivel de presión sonora, en este caso 60 decibeles en un tiempo 2, luego en ese tiempo el valor baja, después aumenta, es decir, es variable en el tiempo. Estos valores cambian con respecto al tiempo, pero para poder establecer en una sala un dato particular y decir, por ejemplo, aquí en esta sala tenemos un nivel de presión sonora de 50 decibeles, necesitamos sacar un promedio, pero este promedio no es un promedio aritmético, no es la media aritmética a la que estamos acostumbrados, es un
promedio de energía en el tiempo. Por lo tanto, los datos que nos llevan a la ecuación se llama nivel de presión sonora continua equivalente, el LEC. Vamos a hablar del LEC. Entonces, ¿qué es lo que se trata esto? Es el valor de energía en este periodo de tiempo. Es decir, que en un tiempo, entre un tiempo 1 y un tiempo 2, voy a tener un promedio de energías en una sala. ¿Cómo se calcula? No se asusten, esta es solamente una ecuación, por si acaso. Vamos a ocupar algo más sencillo que lo que les voy a mostrar. Pero el nivel de presión sonora corresponde al nivel hipotético constante por un cierto periodo de tiempo que posee la misma cantidad de energía que el sonido real, variable durante el mismo periodo de tiempo. Esta es la ecuación con la que se define. Nosotros vamos a ocupar la siguiente ecuación, que es básicamente un promedio. Si se dan cuenta, es muy parecida esto a la ecuación de suma de energías. Entonces, para esto, para hacerlo entre comillas manualmente, uno establece tiempos, intervalos de tiempo. Por ejemplo, supongamos que tenemos intervalos de 5 segundos. Comenzamos a medir desde los 0 segundos hasta los 5 segundos y tomamos un valor de nivel de presión sonora, por ejemplo, medido en decibeles. Supongamos que obtuvimos 80 dB. Luego, entre los 5 y los 10 segundos, obtuvimos 83 decibeles. Entre los 10 y los 15 obtuvimos otra vez 80. Entre los 15 y los 20 a lo mejor alguien silbó, habló y subió a 90. Entonces ahí vamos a tener ese valor. ¿Qué es lo que significa esto al traducirlo, tratar de meterlo en la ecuación? N es el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Esto va a ser nuestro valor de N. Tenemos un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos. Entonces nuestro N vale 4. Y el resto se trata como una suma energética. Por ejemplo, para nuestro caso, el LEC será igual a 10 logaritmo. Aquí siempre recomiendo colocar un paréntesis, 1 dividido por 4, otro paréntesis, porque un cuarto multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Recuerden, este 4 es el número de datos de mi ejemplo. Si hubiesen 3 datos, solo serían 3. Si fuesen 2 datos, solo sería un 2. Entonces, esto sería 10 logaritmo del primer dato, 80 dividido 10, más 10 elevado a el segundo dato, 83 dividido 10, más 10 elevado al tercer dato, 80 dividido 10, más 10 elevado al último dato, 90 dividido 10. Realizando eso, obtengo LEC. Les dejo de tarea que ustedes hagan el cálculo para este caso y lo comprobamos en clases. Entonces, lo dejamos hasta acá y nos vemos en la siguiente clase.